transforma? Y cuando decimos que transforma a nivel de los conceptos que se tienen, a partir de la manera de ver el mundo, la manera como transforma la realidad, la manera como transforma situaciones que se han vivido en algunos lugares y que lleva a replantear y a reorganizar, a darle un sentido y una organización distinta a aquello en lo cual el niño está colocado. Pero además, si hacemos coherencia con el aprendizaje problematizador, la pregunta debe ayudar a solucionar problemas, debe ayudar a solucionar problemas de su entorno, les debe permitir a ellos construir un horizonte en el cual ellos se plantean que los problemas que socialmente fueron construidos socialmente deben ser resueltos, pero que además los problemas del conocimiento son problemas siempre abiertos, no cerrados, que debemos salir de miradas dogmáticas, que debemos aprender a criticar, que debemos aprender a cuestionar. Por eso la pregunta, en la perspectiva de la investigación como estrategia pedagógica, la pregunta no es nueva porque sea nueva en la esfera del conocimiento de esa disciplina, es nueva porque es nueva en el horizonte del niño, la niña y el joven que la responde, de esos grupos que la responden, y al responderlas encuentran un nuevo horizonte para sus vidas, un nuevo sentido de transformar la realidad de un mundo que no es quieto, de un mundo que está en transformación, y que ellos son actores. Por eso la pregunta empodera porque el niño, la niña y el joven se reconoce transformando el mundo, y se reconoce transformando el mundo en los distintos niveles. Puede ser en la pura esfera de la individuación, puede ser en la esfera de la socialización, puede ser en la esfera del reconocimiento de un conocimiento que es público, pero también para su intervención en la sociedad, y una intervención en la sociedad que hace que su acción sea una acción en el mundo, y una acción por la cual el mundo puede ser mejor. Y ese mundo que puede ser mejor requiere también la pregunta por esa pregunta que me aporta y qué elemento nuevo me aporta en la esfera del conocimiento, y hasta dónde me lleva para permitirme organizar de otra manera los sentidos de lo que estoy haciendo. Por eso para nosotros es muy importante que, reconocida la pregunta de investigación, el grupo la convierta en problema de investigación. Nuevamente el aprendizaje problematizador. No nos basta que los niños discutan, miren y vean si esa pregunta ya fue resuelta. No nos basta que el niño reconozca que esa pregunta puede ser reelaborada. Es necesario que la pregunta tome un horizonte de problema de investigación. Y cuando decimos un problema de investigación, nos referimos a una profundización. A una profundización porque la pregunta que aparentemente ya fue resuelta, en el horizonte del niño, la niña y el joven, encuentra que en su contexto, encuentra que en su realidad, esa pregunta puede tener muchas otras respuestas, y que no hay respuestas únicas, y que al darle forma a esas diferentes respuestas, el niño, la niña y el joven está abriendo a reconocer en la pregunta un aspecto central de aprendizaje. Es decir, la pregunta no se formula simplemente para jugar con ella. La pregunta, además de los juegos que yo puedo hacer para elaborarla, la pregunta se convierte en un dinamizador de procesos. Y al ser un dinamizador de procesos, la pregunta, al constituirse como problema de investigación, la pregunta se constituye como profundización, complementa ese saber inicial, reorganiza, reconstruye sentido, reordena el mundo. Por eso, pasar de la pregunta a la pregunta de investigación y al problema de la investigación es que el niño sea capaz de problematizar el mundo sobre el que se preguntó por primera vez. Y en ese sentido, la pregunta, al hacer ese proceso de elaboración, es la construcción de un pensamiento crítico. El paso de la pregunta, los tres momentos de la pregunta, constituyen lo que sería no la preparación para el camino de la indagación, como pudieran decir algunos, buscando una simple metodología de indagación. No,
el niño, la niña y el joven, al hacer ese tránsito, está construyendo un proceso de autocrítica en el cual, cuestionando y haciendo más compleja el entendimiento de aquello que se preguntó primero, ahora lo explica, y al explicarlo entiende que es más amplio, le busca esas múltiples posibilidades, le encuentra esos múltiples caminos. Por ello, cuando él se encuentra frente a construir el problema, él no solo está problematizando la pregunta, está aprendiendo a preguntarse, está aprendiendo a cuestionar, está aprendiendo a problematizar y construir la problematización como uno de los elementos fundamentales en su vida. Por eso decimos que acá el aprendizaje problematizador juega un papel muy importante. Es la capacidad de construir signos, significados e identidades desde la manera como los niños se plantean las preguntas. Por eso para nosotros se hace tan importante que él pueda descubrir que esa pregunta tiene manifestaciones en su mundo, que no es simplemente un discurso general y no son solo preguntas entendidas en términos particulares y específicas, y que él juega con la pregunta, pero él jugando con la pregunta reelabora su comprensión del mundo, reelaborando su comprensión del mundo, construye una conciencia crítica que además, al encontrarse con las situaciones de su contexto, lo lleva a un aprendizaje problematizador. Por eso podemos decir que nos encontramos frente a una pregunta que va a transformar el mundo, y va a transformar el mundo del niño, la niña y el joven. Por eso para nosotros es ahí, en ese momento, cuando él es capaz de construir su problema y con la compañía del adulto acompañante le permite esa elaboración. Cuando él ha hecho y construye el problema, él ha hecho el tránsito hacia una conciencia crítica, y hacia una conciencia crítica que le va a permitir asumir su mundo, no simplemente como un mundo al cual las respuestas están en los libros, las respuestas están en el internet, las respuestas están en la elaboración que él haga del mundo. Y ahí entonces nosotros retomamos a Maturana cuando dice tan bellamente de que la realidad es una construcción, y es una construcción del lenguaje, y es una construcción del lenguaje interesada, en donde hay poder, donde se juegan dimensiones del poder en el saber, y él entonces entiende que con la pregunta él organiza el mundo,